Entropía, una vista a la transformación social desde la investigación, desarrollo e innovación. La Universidad La Salle promueve la generación y transferencia del conocimiento, con el objetivo de resolver los problemas de nuestra sociedad desde un enfoque humanista. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión. Entropía. Hola, buenas tardes. Soy Adriana Rojas. Pues muchas gracias por acompañarnos en su programa Entropía, el cual pues es un espacio de divulgación de la investigación, el desarrollo y la innovación articulado por la Universidad La Salle México. Sean todos ustedes bienvenidos a esta 8ª emisión y segunda ya del año 2022 a su programa. Y pues hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adri, el doctor Ricardo, pues aquí con el gusto de saludarles. Ya este 2022 está pues con mucho movimiento, ya estamos cercanos a cerrar el primer mes cuando estamos grabando este video y pues nada, invitarles a todo el público que nos escuchan, que nos venido acompañando a lo largo de las emisiones, que lo sigan haciendo, que lo compartan en las redes, porque Entropía pues es un espacio de charla entre amigos, entre colegas, que busca acercar el conocimiento científico a la población en general y romper con ese paradigma, como tú lo has dicho varias veces, Adri, de que el conocimiento científico está reservado para una pequeña parte de la población. En realidad, pues lo que buscamos es, insisto, llevar a cabo esta charla entre amigos y con toda la energía en este primer mes del año 2022. Gracias, Cristian, y pues como bien lo comentabas, ¿no? En esta emisión, pues tenemos a nuestro invitado, el doctor Ricardo Bernal Lugo, el cual es investigador del área de Humanidades y Ciencias Sociales, y pues aparte de que funge como investigador en nuestra universidad, pues también es un gran colaborador, un gran amigo. Y pues el motivo de nuestra invitación con él es debido a lo siguiente, ya que el 1 de marzo la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclama como el Día de la Cero Discriminación, entendiéndose a esta como cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno, que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones. Los tipos de discriminación más frecuentes son los siguientes. Por género, las niñas y las mujeres son las que más sufrimos de discriminación. Por el aspecto físico, sobre todo por el color de piel, por la identidad sexual, por la religión, por tener capacidades diferentes, por condiciones económicas, por edad y por condiciones médicas. En México, una encuesta nacional realizada por INEGI y por CONAPRED reveló que el 20.2% de la población de 18 años o más declaró haber sido discriminada por alguno de los siguientes motivos en los últimos 12 meses, siendo los principales estos, pues la forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, edad y sus creencias religiosas. Y pues escuchándolos a ustedes los han discriminado por alguno de estos motivos anteriormente mencionados. Vamos a ver la siguiente cápsula para saber sus opiniones. Desde tu punto de vista, ¿qué es la discriminación? Desde mi punto de vista, la discriminación es cuando tratas injustamente a una persona, privándola de sus derechos, ya sea por sexo, por religión, por orientación sexual, entre otras razones. Pues para mí la discriminación es pues molestar, hostigar, como hacerle la vida de cuadritos a alguien y pues llevándolo a extremos a una persona solo por su orientación sexual, su sexo, su nacionalidad, color de piel, posición socioeconómica, etcétera, etcétera. Para mí, la discriminación es tratar de forma desigual a alguien que no comparte nuestras mismas cualidades en cuanto a pensamiento, política, religión, o incluso suele ser diferente a como nosotros lucimos en cuestión de raza o sexo. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado? Yo nunca me he sentido discriminada, pero sí he de decir que cuando fui a Estados Unidos me sentí vista de otra manera totalmente diferente, creo yo, por mi color de piel, que es diferente, además de que
los extranjeros no son muy bien recibidos en otro país. Así como cuando voy con mi novia, que siento algunas miradas, pero más allá de eso, gracias a Dios no he sentido discriminación. Yo no considero que me hayan discriminado a mí en alguna parte de mi vida. No que yo recuerde, no, gracias a Dios, no. Alguna vez yo me sentí discriminada por ser mujer debido a que pues se tienen ciertos estereotipos que los hombres tienen marcados y cómo debería de lucir una mujer, qué es lo que debería de hacer. ¿Consideras que tienes algunos prejuicios orientados a la discriminación? Y gracias a mi formación, creo yo que antes tenía muchísimos más prejuicios orientados hacia la discriminación, pero actualmente cada vez que hago algún comentario o miro diferente a una persona por cualquier razón, me cuestiono la razón del por qué lo estoy haciendo, para yo misma aprender y corregir esas actitudes que lamentablemente la sociedad o incluso nuestra familia o cosas que hemos visto nos han hecho pensar de esa manera. Yo no tengo ningún prejuicio que lleve a discriminar a alguien. Yo desde pequeño, pues mis papás me dijeron como, no, pues todos los seres humanos somos iguales y así es con todos, ¿no? Entonces yo no considero que tenga algún prejuicio que pueda llevar a discriminar a alguien. Yo siento que la discriminación no la he tenido tal cual implicada en mi vida, porque pues mis papás siempre me han dicho que debo de tratar a las personas por igual, sean diferentes a mí o sean parecidas a mí, todos somos iguales. Y la verdad, pues bajo prejuicios que a veces impone la sociedad, creo que cada uno hemos formado parte de un cambio y la verdad es sinceramente pues apreciable que hemos tenido grandes cambios en nuestra personalidad y también nuestra forma de ver las cosas y a las personas. Muy bien, pues bueno, interesantes las respuestas que nos han brindado quienes nos escuchan, quienes nos ven. Y pues para abordar este tema tan interesante al respecto de la discriminación como un problema estructural, tenemos un experto que además es un colaborador de la Universidad La Salle y un buen amigo, el doctor Ricardo Bernal, que si nos permiten, vamos a hacer una breve presentación de su hoja de vida. Adelante. El doctor Ricardo Bernal es licenciado en Filosofía por la Universidad La Salle, maestro y doctor en Filosofía Moral y Política por la UAM Iztapalapa. Realizó estudios doctorales en la Universidad París 8 y una estancia de investigación en la Universidad París 10. Es profesor investigador de la Universidad La Salle y editor de Logos, revista de filosofía. Ha sido articulista y presentador del programa Jaque al Rey en Rompeviento TV y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Ciudad de México. Cuenta con publicaciones en libros y artículos de revistas científicas y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 CONACYT. Pues Ricardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta emisión de Entropía y pues sobre todo para compartirnos, ¿no?, tu proyecto que estás desarrollando actualmente en la Universidad La Salle México y que aborda precisamente algunos de los tipos de discriminación que son más comunes en la encuesta, ¿no?, que se reveló y pues que en realidad muchos de nosotros a veces caemos, ¿no? Entonces, Ricardo, pues bienvenido. Y pues me gustaría empezar contigo pues preguntándote cómo se llama tu proyecto y pues de qué trata, ¿no? Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecerte a ti, Adriana, al doctor Cristian Benítez por la invitación, ambos amigos y colaboradores, y gracias por este espacio. Bueno, como bien dices, la discriminación es un problema estructural a nivel mundial y en México en particular, y el proyecto que he venido trabajando en los últimos años se llama Clasirracismo, Misoginia y Homofobia, un aporte para analizar los discursos antiderechos en México. Como ya señalaste en la presentación, la encuesta nacional sobre discriminación de 2017 muestra que alrededor del 20% de las personas declaran haber sufrido algún tipo de discriminación.
Sin embargo, cuando desagregamos los datos específicos, nos damos cuenta que este tipo de discriminación se enfoca particularmente a grupos que históricamente han sido discriminados, específicamente personas con discapacidad, mujeres, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, etc. Un fenómeno que ha ocurrido recientemente es que, a diferencia de lo que ocurría en las décadas anteriores, la discriminación no se presenta de manera evidente, ¿no? Es muy difícil que alguien diga soy racista, soy homófobo, soy misógino. Y, sin embargo, los datos muestran que las personas siguen sufriendo algún tipo de discriminación y que siguen circulando prejuicios, estigmas sociales, estereotipos. Bueno, buena parte del proyecto de investigación que estoy desarrollando consiste en identificar aquellos discursos que, de manera un poco más sofisticada, siguen reproduciendo estos prejuicios, estos estereotipos que eventualmente pueden detonar actos de discriminación, vulnerando así los derechos y las libertades fundamentales de las personas, ¿no? La idea principal es identificar estos discursos para después tratar de combatirlos a través de procesos de concientización en talleres, pláticas, diálogos y materiales de difusión. Muy interesante, entonces, este proyecto que nos planteas, Ricardo, y quisiera preguntarte, atendiendo a que es un problema estructural que no únicamente es exclusivo de América Latina, ¿este proyecto se vincula con los objetivos del desarrollo sostenible, con algún programa de PRONACES, algún programa local, nacional, internacional? Claro que sí, Cristian, como bien señalas, la discriminación no solo es un problema que tiene lugar en México, en América Latina, evidentemente en estos espacios, en estos lugares tiene características específicas, pero es un problema global. Entonces, en los objetivos del desarrollo sostenible existe específicamente 3 temas que son muy importantes. Primero, educación de calidad, porque básicamente a partir de los procesos de aprendizaje y de educación se pueden, digamos, restringir o combatir estos prejuicios, estos estereotipos que eventualmente dan lugar a formas de discriminación, pero también el tema de igualdad de género y reducción de desigualdades son muy importantes, ¿no? Porque en última instancia la discriminación es un tipo de acto que vulnera los derechos y que fomenta formas de desigualdad que impiden la justicia social, ¿no? Entonces se vincula con estos objetivos del desarrollo y también en México en particular los PRONACES están abocados específicamente a la educación vinculada con la educación para la ciudadanía y a el desarrollo humano, ¿no? La seguridad humana a partir, por ejemplo, de temas como la eliminación de la violencia de género y como el fomento a la igualdad y los derechos humanos. Gracias, Ricardo. ¿Sabes? O sea, a mí ahorita que, bueno, cuando estaba leyendo esta parte, ¿no? De cómo los mexicanos hemos sido víctimas de discriminación. Sabemos perfectamente, pues eso, ¿no? La misoginia, que el racismo, pero a mí me llamó mucho la atención que el primer punto ha sido por nuestro arreglo personal, ¿no? Y como tú bien mencionabas, a veces pasa desapercibido, pero que en realidad pues es algo que nos afecta a todos, ¿no? Que nos empezamos a sentir mal. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿ustedes los han discriminado? ¿Se han sentido discriminados en algunas? Yo les digo, sí, me siento muy identificada, por ejemplo, con mi cabello, ¿no? Muchas veces, pues a mí, yo quería verlo como moda, ¿no? De, no, bueno, es que la moda es ser lacia. No, pero en realidad sí es una discriminación, ¿no? Cuando ya empecé a aceptar, pues bueno, pues así es mi cabello. Empecé a entrar a grupos de chicas con el cabello rizado y ahí en realidad me encontré con una serie de cosas, o sea, como en tu trabajo, ¿no? A chicas que, por ejemplo, pues son azafatas, pues les piden que se alacen el cabello, si no, no las contratan, sobre todo las que son demostradoras de productos. Y entonces ya empezó como una revolución de las chicas de cabello chino, ¿no? Y si es de, bueno, ¿por qué quieres alacerme el cabello? Ese es mi origen étnico, ¿no? Entonces, yo sí lo he vivido, no sé, ustedes lo han vivido en una parte así, y porque me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, te digo, estamos acostumbrados a escuchar discriminación por varias cosas, pero por el aspecto personal, y creo que todos, y por eso me atrevo a hacer la pregunta, porque creo que sí muchos lo hemos vivido. Gracias, Adri. De hecho, el comentario es muy interesante porque buena parte de los hallazgos que he encontrado yo y algunos colaboradores cuando hacemos este trabajo es que, digamos, la discriminación por razón de género, por razón étnico-racial o en relación con la diversidad sexual, no solo, digamos, se categoriza en función de estas especificidades,
sino que entran en contacto y en relación varios elementos. La imagen es una de ellas muy importante, ¿no? El género, la apariencia física, ¿no? Algo muy particular tiene que ver con la posición social. Entonces hay un conjunto de elementos que asociamos con patrones estéticos y que consideramos que nos dan mayor estatus socioeconómico y eso permite, ¿no?, reforzarlos en nuestras ideas y nuestros prejuicios. Parte importante de esto es que uno podría decir, bueno, son opiniones diversas, son patrones estéticos que cada quien de manera subjetiva puede elegir, pero el problema es, como lo dices tú, cuando estos prejuicios, estos estereotipos, estas ideas aprendidas socialmente a partir, pues, de conocimientos que en realidad no problematizamos, terminan afectando las libertades fundamentales y los derechos de las personas. Cuando se impide el acceso a una persona indígena por cómo viste, por los zapatos que utiliza, por su cabello, cuando se impide el acceso a los estudiantes de población indígena por su lengua, cuando no se les permite hablar en el espacio público esa lengua, comenzamos ya a ver cómo estos prejuicios detonan en alteraciones que impiden el goce de derechos y que fomentan las desigualdades estructurales que vivimos en nuestro país de manera evidente, como tú señalas. Ricardo, y a mí me gustaría preguntarte, porque esto también ha sido charla, ¿no? Algunas veces de manera hasta informal, pero a veces se podría confundir la discriminación con otro tipo de conductas reprochables. Es decir, ¿todo es discriminación? Claro, este es un tema muy importante y es parte relevante del trabajo de investigación que estamos haciendo. Uno de los problemas que frecuentemente hemos estado viendo es que se utiliza de manera muy laxa el concepto de discriminación y que entonces pareciera que todo es discriminación, pero si todo es discriminación, en el fondo nada lo es, ¿no? Es muy importante entonces entender qué es la discriminación y en este sentido es el conjunto de comportamientos y actitudes que evitan la consecución de un derecho o una libertad fundamental. Ahora, dicho esto, sí es muy importante tratar de darnos cuenta que si, digamos, el último tramo del ciclo discriminatorio son estos actos que impiden los derechos, detrás hay un conjunto de elementos que permiten que estos actos se consoliden. Y ese conjunto de elementos son estos prejuicios, estas ideas aprendidas, estos imaginarios sociales, que si bien no podemos prohibir, y esto es muy importante, si bien no podemos censurarlos, aquellos que combatimos y tratamos de prevenir la discriminación, pues tratamos de concientizar a la gente cómo este tipo de prejuicios, este tipo de ideas, este tipo de opiniones, eventualmente terminan detonando en algunos casos actitudes que sí impiden los derechos. Entonces yo reservaría el concepto de discriminación, de hecho como jurídicamente se hace, a aquellos actos que impiden el goce de derechos, pero no dejaría de decir que detrás de esos actos están este conjunto de ideas, creencias y prejuicios que muchas veces compartimos de manera inconsciente. Muchísimas gracias, Ricardo. Y retomando, ¿no?, la pregunta de Adri, porque pues seguramente hemos sido víctimas de algunas conductas reprochables y tal vez otras de una discriminación en sentido estricto y a veces no es difícil, ¿no?, distinguir una de otra. Y en ese sentido también quisiera preguntarte, en tu proyecto, ¿qué soluciones o qué propuestas realizas, ¿no?, para atender este problema que, como bien lo has señalado, no es exclusivo de una región, ¿no?, sino es un problema global? Fíjate que es una pregunta interesante porque, digamos, parte del marco teórico de la investigación muestra que hay distintos niveles de combate a la discriminación. Digamos, el nivel más preocupante es cuando la discriminación se convierte en actos que fomentan la violencia o que restringen los derechos, y ahí digamos que las instituciones tienen que hacer cosas al respecto de carácter jurídico y político. Pero existe otro tipo de elementos que podemos nosotros empezar a combatir, como justamente, digamos, estas actitudes, estos prejuicios, estos comportamientos que reproducimos muchas veces en distintos entornos. Y parte del proyecto de investigación consiste primero en identificar cómo están circulando estos prejuicios, estos estigmas sociales, estos estereotipos en el lenguaje público, tanto a nivel, digamos, presencial como a nivel digital, que esto es muy relevante en la actualidad, y una vez identificado esto, tratar de platicar con múltiples sectores que tienen incidencia en el combate y la prevención de la discriminación, en donde ocupa un lugar fundamental
la escuela, la universidad, para tratar de, a través del diálogo, del convencimiento, hacer que estas personas sean conscientes de hasta qué punto estos prejuicios pueden detonar en actos discriminatorios. Y lo que hemos venido haciendo son una serie de talleres con profesores, con estudiantes dentro y fuera de la propia universidad, que han sido muy útiles porque nosotros mismos nos hemos dado cuenta cómo, digamos, muchos de estos prejuicios no se basan en lo que un filósofo, Jean-Paul Sartre, llamaba la mala fe, ¿no? Sino que en realidad son producto, ¿no?, de ciertas ideas aprendidas. Y cuando empezamos a platicar y ser conscientes de cómo estos prejuicios pueden detonar en la propia familia, en la escuela, en actitudes que, por ejemplo, le impiden a las mujeres acceder a la universidad porque las mujeres deben estar en casa, y cuando comenzamos a reflexionarlo con ellos se dan cuenta de que en realidad no hay nada que sostenga eso, que, por ejemplo, un patrón de belleza fundamental es ser blanco, ¿no? Y entonces frecuentemente surge la idea de que qué bueno que mi hijo es blanco, que no es morenito, y cuando comenzamos a platicarlo con ellos se dan cuenta de que en realidad eso es un patrón estético que no tiene fundamento y que muchas veces al interior de la familia, con sus propios hijos, establecen diferenciaciones por el tono de piel, comienzan a darse cuenta que esto sí tiene un efecto negativo y que se puede combatir en estos ámbitos. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en este momento, y desde esta trinchera que es el combate a los prejuicios, creo que podemos empezar a incidir en múltiples ámbitos. Bueno, pues Ricardo, retomando el tema, ¿no?, que estamos charlando contigo, a mí me causa pues un poco de confusión, ¿no? Yo pues apenas estoy involucrándome en estos temas, justo con tu proyecto y con el de otros colegas, y tú mencionas, ¿no?, que bueno, es discriminación tal cual cuando pasas allá de los derechos humanos, y sobre todo cuando estás como teniendo ya repercusiones, creo yo, así lo entiendo, legales. Pero ¿qué pasa cuando no los tiene, no? Uno de los mayores tipos de discriminación, como bien lo dicen, y no solo en México, sino a nivel mundial, pues es la misoginia. Entonces, como yo como mujer trabajadora, ¿qué pasa, no? Cuando, pues, al ser una trabajadora, pues queda claro que no me están discriminando, ¿no? Que me contratan siendo mujer. Pero cuando dentro de tu campo profesional, con tus colegas, vives, por ejemplo, pues ya otras cosas, ¿no? Voy a utilizar este término de mansplaining, que es como últimamente muy utilizado, y qué pasa, ¿no? O sea, que anteriormente no era tan visible, yo creo que porque estábamos acostumbrados. Ya cuando alguien nos empieza a platicar y que dices, ay, caray, eso claro que me pasa y está mal. ¿Qué pasa? O sea, en ese tipo de casos, cuando sí es una discriminación, pero no tiene ninguna consecuencia más allá, más que el hecho de que me hagan sentir mal. ¿Es un prejuicio o tú qué nos puedes platicar acerca de eso? A ver, es muy interesante la pregunta porque de hecho es parte de un debate, digamos, no resuelto. Lo que yo diría al respecto es, si hay posibilidad de mostrar que ciertas actitudes que se repiten, ¿no?, digamos que no son aisladas, que se repiten al interior de ciertos espacios, el trabajo es uno de ellos muy importante, los servicios públicos, la escuela, etcétera, terminan generando diferencias e impiden que el goce de derechos sea igual. En realidad se puede, digamos, aludir a que se está realizando una práctica discriminatoria, ¿no? Lo que creo que sí es importante es tener en cuenta que, digamos, la discriminación, el derecho a la no discriminación es un derecho que puede encontrarse, confrontarse, entrar en tensión con otros derechos, particularmente el derecho a la libertad de expresión. Y juridificarlo todo tendría graves consecuencias porque entonces se atentaría con la libre creencia, el derecho a la libre expresión y a la libre opinión. Entonces, es muy importante que, desde mi perspectiva, a través de la concientización, a través del diálogo, a través de la visibilización de este conjunto de micromachismos, de actitudes de desprecio, de desigualdad, que se han normalizado, primero se trata de combatir esta trinchera, y que si persisten estas actitudes y se logra demostrar que eso genera una vulneración de derechos que se transforma en una desigualdad patente, se puede acudir a las instancias adecuadas. Pero yo siempre he pensado que la juridificación de todas nuestras esferas de la vida en realidad sería un problema casi orwelliano, ¿no? Y que es posible muchas veces lidiar con algunos de estos aspectos, no con todos evidentemente, a partir de la visibilización, el diálogo y con otra cosa que es muy importante, que es elevar los costos sociales
de aquellas personas que reproducen este tipo de prejuicios. No reírnos de chistes misóginos o machistas, no reproducir chistes racistas, no normalizar este tipo de cosas, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, etc. Ricardo, quisiéramos realizar dos preguntas muy breves, ¿no? La primera, a partir de estos estudios, ¿ha arrojado algún tipo de resultado? No sé si aquellos que discriminan en realidad es como una respuesta porque también fueron víctimas de discriminación en algún momento. Y la segunda pregunta sería la siguiente: ¿quién discrimina se da cuenta que lo hace? Esto es un tema central, ¿no? No tenemos datos específicos para contestar ambas preguntas, pero sí es un campo abierto para los estudios sobre discriminación. Lo primero que yo te diría respecto a la primera pregunta es que la discriminación, y esto es muy importante, no debe entenderse como aquello que ocurre por un grupo de personas que serían los que discriminan y otros que serían los que reciben esa discriminación, sino que atraviesa todas las esferas de nuestra sociedad, ¿no? Es un fenómeno cultural estructural. Y esto quiere decir que se ha arraigado en todos los grupos de personas. Parte de nuestros talleres nos dábamos cuenta, por ejemplo, en personas vulnerables, grupos digamos, un bajo ingreso económico. Al propio interior de esos grupos existen formas de discriminación entre ellos, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que no es un combate de los buenos contra los malos, sino de entender cómo funcionan los mecanismos de la discriminación. Esto es un primer punto que me parece muy importante para evitar un conjunto de falsas discusiones que implicarían decir esto es el grupo de personas buenas, que son las personas que son susceptibles de ser discriminadas, y un grupo de personas malas que discriminan. No, la discriminación nos atraviesa a todas y todos, y esto es importante señalarlo. Y respecto a el segundo punto, ahí es muy relevante hacer estudios específicos con grupos particulares para darnos cuenta de qué es lo que detona la discriminación. Nosotros hacemos una propuesta analítica para entender cómo funcionan los prejuicios y los estereotipos. Y hay por lo menos, digamos, dos clasificaciones: prejuicios y estereotipos conscientes. Yo conscientemente estoy reproduciendo un prejuicio, sé que es prejuicio y lo reproduzco, ¿no? O prejuicios y estereotipos inconscientes. Y esto es donde podemos trabajar más. No me doy cuenta que esto es un prejuicio. Y prejuicios y estereotipos una segunda clasificación, prejuicios y estereotipos que se reproducen de forma directa o indirecta. Hay prejuicios y estereotipos que reproducimos directamente y otros que reproducimos indirectamente. El caso que pone Anthony Giddens, por ejemplo, en Estados Unidos, es en un barrio rico de los Estados Unidos, ¿no? Hay una persona que no es racista, pero sin embargo, ¿no? Si le renta su casa a un grupo afrodescendente, va a bajar la plusvalía de su hogar. Él no es racista, pero no se lo renta porque indirectamente los prejuicios terminan generando una vulneración de derechos y desigualdades. Entonces, una cosa que debemos hacer, digamos, quienes luchamos contra la discriminación, es tratar de identificar en los casos particulares si los prejuicios son conscientes, son inconscientes, son directos e indirectos, para tratar de trabajar sobre eso. Y eso, digamos, que se hace en vinculación con otras disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología, y por eso requiere de un estudio inter- o transdisciplinar el combate a los prejuicios, estereotipos que eventualmente podrían efectuar actos discriminatorios. Gracias, Ricardo. Y bueno, ahorita que nos estás mencionando eso, ¿no? Las personas que están dedicadas al estudio de estos temas. En México, pues sabemos, ¿no? Creo que es un país muy marcado por muchos prejuicios. Y bueno, pues esta encuesta realizada en el 2017, pues lo demuestra, ¿no? El más del 20% aproximadamente, pues hemos sentido o hemos respondieron, ¿no? Que sí, se han sentido discriminados. ¿Hay más grupos de investigación en México que estén tratando estos temas? O sea, ¿cómo van? O sea, si es como una problemática prioritaria. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿En el mundo este tema es investigado o como que otra vez son como temas muy aislados? A ver, en México en particular, recientemente este tema se ha colocado
a partir de quizás el año 2000, ¿no? Es un tema que se colocó en la agenda muy recientemente y fue por esos años que se estableció la cláusula antidiscriminatoria en 2001, después se promulgó la ley para prevenir y eliminar la discriminación y el CONAPRED, ¿no? Hay un grupo de investigación muy importante en México que se llama la Red de Estudios sobre la Discriminación, RINDIS, por sus siglas, ¿no? Que es muy fuerte y muy importante y hace trabajos en México. Y existen de forma aislada muchos que trabajan desde ciertas perspectivas diferentes que cómo podríamos, digamos, conceptualizar las desigualdades, etcétera. Pero me parece que es un campo de estudio que en México en particular está apenas fortaleciéndose. A nivel mundial creo que hay un avance más amplio, particularmente en Europa, ¿no? Con grupos muy, muy amplios de estudios sobre la discriminación. En los Estados Unidos hay una enorme tradición por el tema racial, ¿no? Que ha sido muy fuerte y que recientemente ha detonado otra vez, después ustedes saben del asesinato de George Floyd. Pero yo creo que y en América Latina tiene un componente un poco distinto porque, por ejemplo, se enfoca más en grupos de estudios sobre la colonialidad o grupos de estudios sobre feministas o sobre el género. Pero yo creo que el gran reto que tenemos es tratar de establecer un frente analítico común y también de políticas públicas que pudieran impulsarse a través de los estudios sobre la discriminación en México, en América Latina en específico. Entonces, recapitulando, ¿cuáles serían las propuestas, las soluciones de este proyecto que estás realizando? Sí, muchas gracias, Cristian. Como decía, el primer punto es identificar cómo se están reproduciendo los prejuicios y los estereotipos actualmente, porque no se hacen de la misma manera que hace 30, 40 o 50 años. Y esto me parece crucial entenderlo, porque muchas veces podemos pensar que, digamos, no estamos reproduciendo un discurso misógino, homófobo, racista, y que en realidad no lo somos, cuando en nuestros discursos, en nuestras actitudes, lo estamos reproduciendo. Eso es lo primero y es una parte un poco más teórica. Lo segundo, a partir de eso, empezar a trabajar en dos ámbitos. Uno, la concientización, a partir de talleres y transformación de la propia educación. Esto es algo que estamos ya haciendo. Y dos, el impulso de políticas públicas no discriminatorias. Y esto requiere, digamos, de la convergencia, no solo de investigadores, sino de actores políticos y de una sociedad civil organizada que pudiera empujar estos temas. Gracias, Ricardo. Oye, y ahorita que platicabas acerca de estos talleres, ¿a qué población va dirigido? Hemos trabajado, digamos, con tres tipos de población. La primera ha sido estudiantes universitarios, la segunda ha sido profesores, que me parece incluso aún, y profesoras, incluso aún más relevante, porque muchas veces es en este ámbito donde se reproducen muchas de estas ideas. Y finalmente hemos estado empezando a trabajar en instituciones públicas, ¿no? Y con activistas sociales. El viernes pasado tuvimos también una intervención en ese sentido, porque creo que son los ámbitos, digamos, más relevantes que podemos empezar a trabajar: estudiantes, profesores, instituciones públicas y activistas que promueven estos grupos. Un elemento que es muy importante, lo menciono aquí y aprovecho tu pregunta, es cómo empezar a trabajar en el combate a la discriminación, pero quizás desde un aspecto más cercano al tipo de comunicación que los jóvenes están empezando a recibir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer TikToks, infografías, productos que lleguen a la juventud y que tengan un impacto mucho más amplio? Porque las nuevas tecnologías y los nuevos medios, digamos, también tienen un papel importante aquí. Gracias, Ricardo. Oye, y bueno, voy a aprovechar el espacio, perdón, Cristian, pero es que si no, luego se me olvida. Ahorita que estabas hablando de eso, ¿no? Con lo de ya políticas públicas. Creo que ahorita con lo de la pandemia y la virtualidad, pues hemos visto tantos casos, ¿no? De profesores que han caído en este tipo de conductas, o sea, impresionantes, ¿no? O sea, de hecho, la semana pasada, pues vimos ahí un caso muy desafortunado con una profesora, pero ya no pasa más, ¿no? O sea, okay, bueno, en su institución, pues ya tomarán las medidas que quieran tomar. También hemos visto muchos casos, ¿no? Todos usamos, creo, algún tipo de red social y vemos discriminación, pero absoluta, y que solamente las políticas de la
plataforma que se está usando, pues a lo mejor te cancelan un tiempo, te cancelan la cuenta definitiva. Pero ¿qué pasa más allá? O sea, nada más es como un tipo de sanción. Y yo, la verdad, sí creo que este tipo de conductas, pues sí deberían de tener algo ya más pesado, ¿no? Algo legal. ¿Cómo va esa situación? Bueno, en México, como decía, existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación desde 2008, si no mal recuerdo, existe un conjunto, digamos, de elementos que se establecen en diferentes instituciones para prevenir la discriminación y tratar de avanzar a una sociedad igualitaria. Por ejemplo, en el ámbito educativo se establece ya como prioridad establecer un conjunto de medidas de ajuste, de reparación y de acción afirmativa y alinear los programas educativos para evitar la discriminación. Y existen también en las instituciones un conjunto de lineamientos que tienen un afán sobre todo de prevención. Un tema que se debe discutir aquí, y es un tema de debate, es cómo combatimos la discriminación. Si a partir de la sanción, la punitividad, ¿no? O si a través de un proceso, digamos, de concientización que permita el diálogo reflexivo. Yo creo particularmente que solo en los casos más evidentes donde hay una vulneración clara de los derechos es preciso actuar desde una perspectiva legal. Pero, digamos, como la discriminación nos atraviesa a todos, porque la hemos aprendido desde la más temprana educación y la reproducimos en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión mexicana. La televisión en México ha sido reproductora de prejuicios, por ejemplo, sobre los pueblos indígenas desde la década de los 30, 40, y está tan arraigada a nosotros que, digamos, sería muy complicado y problemático digamos, una política que sancione cualquier tipo de prejuicio, estereotipo, de chiste, de diálogo, y sería tampoco no deseable. Más bien yo apuesto, y he coincidido con algunos especialistas en el tema, que solo en los casos más evidentes, donde sí hay vulneración a los derechos, donde sí hay violencia, donde sí hay acoso, donde sí hay restricción de derechos, tenemos que pasar a instancias jurídicas que tengan un afán sancionador, pero que en los otros casos tenemos que hacer una lucha cultural, por decirlo de una manera. ¿Quiénes más están trabajando contigo en este proyecto y cuáles son precisamente los datos que han identificado, avances o retrocesos? Muchas gracias, Cristian, por la pregunta, y me permite reconocer el trabajo de otras personas que han estado involucradas en este proyecto. Particularmente el doctor Jorge Valtierra ha estado trabajando conmigo muy específicamente en temas que tienen que ver con pueblos indígenas. Pronto saldrá un libro que escribimos los dos sobre discriminación hacia pueblos indígenas, donde identificamos que hay, digamos, dos tipos generales de prejuicios hacia los pueblos indígenas que tienen que ver con la falta de reconocimiento, y otro elemento es su folclorización, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Jorge Valtierra es un gran colaborador, el doctor maestro Leonardo Jiménez Loza, que ha trabajado también en la parte, digamos, cuantitativa, la doctora Claudia Ivette Pedraza, que es también experta en estos temas, y algunas estudiantes que han estado muy involucradas, que esto me parece muy importante, ¿no? Señalarlo, ¿no? A Jimena García, que ha estado trabajando con nosotros, es una gran estudiante y también es parte de este libro. Y bueno, fuera de la universidad hemos estado trabajando sobre todo con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el doctor Mario Alfredo Hernández, que es experto en discriminación, con el doctor Octavio Martínez Michel, y en la UNAM con la maestra Erika Paz, que también ha estado involucrada en muchos de los proyectos que hemos estado haciendo. Ahora, en el caso, digamos, específico de los avances y los retrocesos, creo que digamos, en términos teóricos, hemos estado avanzando para tratar de presentar un modelo de análisis de la discriminación en relación a las preguntas que ustedes muy bien han hecho, porque hablamos mucho de discriminación, pero al momento de identificar específicamente en grupos particulares cómo funciona la discriminación, cuáles son los mecanismos de la discriminación, necesitamos un aparato teórico que nos permita hacer intervenciones muy claras y concisas y con un buen marco teórico detrás, ¿no? En eso hemos estado trabajando bastante. Lamentablemente la pandemia nos ha limitado un poco la aplicación de este modelo, pero ya hemos estado trabajando de manera virtual en talleres, ¿no? Con estudiantes, con profesores. Y ahí creo que se encontrará lo más interesante del proyecto.
que son los datos y la evidencia que obtengamos del trabajo particular con estos grupos, porque muy probablemente a veces creemos que quienes reproducen formas de discriminación son unos ogros malignos que están, digamos, en una cueva planeando cómo le hacen daño a las demás personas. Y lo problemático, lo más difícil de entender, es que en realidad no. Es que en realidad nosotros mismos, ¿no? Gente incluso que puede estar a favor de los derechos humanos, del paradigma garantista, ¿no? Decir que no discrimina, de alguna u otra manera es también partícipe de este tipo de temas, este tipo de discursos, y es ahí donde creo que resulta interesante entender cómo funciona el ciclo discriminatorio. Y ahí es donde trataremos de entender los hallazgos más relevantes en los próximos meses. Gracias, Ricardo. Pues sí, muy interesante todo lo que nos platicas, ¿no? Y justo, pues ahí también estaba pensando, y pues con todo lo que has aprendido con estos talleres, con el acercamiento con tu público que te está apoyando, entonces, ¿tú crees que sí, por lo menos en México, todos estos temas de discriminación vienen más como de una forma aprendida, de una forma de costumbre, que nos han impulsado así? Por ejemplo, ¿no? O sea, la parte de ser caballeros. ¿No? A veces los hombres tienen, bueno, todavía muchos, pues esa parte, pero es una línea bien delgada entre, o sea, ok, eres alguien caballeroso y otra cosa y ya me estás minimizando. Sí, esto es muy importante y esto requiere, como bien dices, análisis muy específicos. Buena parte de nuestra cultura es una cultura que reproduce visiones de carácter patriarcal, esto es así. Voy a decir una palabrota filosófica, ¿no? O que se utiliza en los estudios culturales y en los estudios de género, heteronormativa, ¿no? Y también es una cultura, y esto creo que es muy relevante, es una cultura que reproduce formas de prejuicios racializantes, lo voy a decir así, es decir, que racializan a las personas, pero que en México creemos que no hay racismo porque se ha reproducido a través de la ideología o el mito del mestizaje. Ustedes saben esto, ¿no? En México se ha forjado en diferentes etapas de la historia, primero con los criollos en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX con la fundación del Estado mexicano, la idea de que somos una cultura mestiza y que la unión de Europa y nuestro pasado prehispánico ha dado lugar a una cultura mestiza. Y esto parecería hacernos creer que no tenemos prejuicios raciales. Y sin embargo no es así, ¿no? Hay formas de discriminación étnico-racial muy marcadas que tienen que ver sobre todo con grupos indígenas y con grupos afrodescendentes, pero que están en nuestra vida cotidiana, lo que les decía hace un momento. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído en nuestra propia familia que qué bueno que la persona no nació tan morenita, ¿no? O qué bueno que tiene los ojos de tal color? Y eso supone una visión totalmente prejuiciada de que hay un patrón estético, incluso en los peores casos de éxito social, relacionado con el tono de piel. Entonces, todo esto se aprende en las estructuras sociales, en la cultura, en la familia, en la educación, y por tanto resulta tan difícil combatirlo. Y esto, digamos, es muy evidente. Y lo que tú refieres también, ¿no? Hemos crecido en una cultura que nos, por ejemplo, ha construido nuestra masculinidad de una manera donde creemos que un conjunto de patrones, un conjunto de actividades, un conjunto de ideas, un conjunto de modos de acercamiento hacia personas de otro sexo o incluso hacia personas del mismo sexo son las adecuadas. Y hay que identificar en realidad si esto es así y problematizar en qué medida esto podría ser una práctica que inferioriza a las otras personas. Y esto no es sencillo, como bien lo señalas, y que implica también otro tema importante, para no abusar de la palabra, tener, digamos, la suficiente modestia de aprender sobre nosotros mismos y de tratar de cuestionar, ¿no?, la manera en que hemos sido educados a lo largo de nuestra vida personal. Oye, Ricardo, y ya entrados en gastos en esta charla, quisiéramos preguntarte también, pues ¿en qué momento tuviste como esa revelación de decir, quiero ser investigador, ¿no? ¿Ya en una etapa temprana o al estar realizando tus estudios de posgrado? Cuéntanos, por favor. De todas las preguntas que me han hecho, esta es la más complicada.
digo, pensándolo un poco, siempre quise ser investigador desde que entré a la licenciatura. Yo estudié filosofía y la filosofía, digamos que está muy orientada a la docencia o a la investigación. Y entonces yo tenía muy claro desde que inicié mi carrera que yo me quería dedicar a la investigación por algo que me ha atravesado pues desde la adolescencia, que es la curiosidad por conocer, ¿no? La curiosidad por el conocimiento, por entender las cosas, por comprender la realidad. Y bueno, desde yo creo que mi segundo semestre ya tenía muy claro que quería terminar, hacer la maestría y el doctorado y encontrar un lugar de investigación. Lo que no tenía tan claro y lo que ha ido cambiando con los años para bien, yo creo, es qué es lo que quería investigar, ¿no? No tenía muy claro qué era investigar qué, ¿no? Y poco a poco he encontrado a través de mi trabajo intelectual, personal, sobre todo, esto es muy, muy importante, en mi vida personal ha hecho que me interesen algunos temas que en principio yo desconocía y también por, digamos, el mundo laboral y la práctica social y política en la que he estado, comenzar a comprender los temas de desigualdad y discriminación como temas prioritarios, ¿no? Que requieren desde las humanidades y las ciencias sociales una investigación seria, justo por los temas que ya están saliendo en esta discusión, ¿no? Digamos, todos tenemos claro que existen formas de desigualdad, ¿no? Existen actos reprochables moralmente y conductas que debemos combatir, pero quizás haya que hilar más fino para entender, ¿no? Dónde está la tensión entre la lucha antidiscriminatoria, la libertad de expresión y sobre todo entender la dificultad, la complejidad de los mecanismos de la discriminación, ¿no? Que muchas veces no son tan simples como creemos. Y bueno, eso abre un campo de investigación que me parece muy interesante y relevante en una sociedad como la mexicana. Gracias, Ricardo. Y pues bueno, ya nos quedan pocos minutos para terminar nuestro programa. Y me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿no? Ahorita con todo lo que estás mencionando, ¿cuál es tu opinión, tú como experto de estos temas, que en la actualidad, ¿no? Siento yo que se quiere como tapar el pasado de nuestra historia, ¿no? Y que vemos, sobre todo en series, ¿no? De estas grandes plataformas, ¿no? Y les voy a platicar, a mí me llamó mucho la atención porque dije, es cierto, ver, ¿no? Que en una serie ponen a una persona de raza negra y como un rey, ¿no? En Inglaterra y dices, oye, para mí es como de querer ocultar nuestra historia. Para mí, o sea, sí es como de no está bien, pero tú, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? O sea, ¿qué pasa, no? Cuando estás tapando algo que fue tan horrible para nuestra historia de la humanidad como la esclavitud. Bueno, es una pregunta súper interesante y de hecho nos llevaría toda otra hora de entrevista porque allí se juegan varios temas. Primero, el papel que tiene de manera cada vez más reciente las series, el cine en la construcción y en la reconstrucción de nuestra identidad y nuestro pasado. Y ahí hay varios temas súper importantes. Por un lado, uno podría sentirse, digamos, agradecido de que exista una pluralidad de temáticas que no se abordaban. Por ejemplo, en México, piensen, hace 30, 40 años la televisión mexicana era horrible, ¿no? Y la televisión mexicana fue promotora, pues, de machismo, misoginia, homofobia, clasismo, ¿no? Y, bueno, que en ciertas series se estén tratando de incorporar temas que no aparecían antes e incluir a ciertos grupos no visibilizados resulta interesante, pero lo que tú tocas es un tema central. Hay un enorme debate que tiene que ver con lo que algunos han llamado actualmente la cultura de la cancelación al respecto de qué hacemos con aquellos autores, con aquellos productos culturales, con aquellas etapas de nuestra historia que parecen generar una serie de elementos que valorábamos culturalmente de forma sumamente positiva o en las propias historias de nuestros héroes que considerábamos totalmente elogiables y que al mirarlos desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de la diversidad, desde un paradigma, digamos, de los derechos humanos, podrían condenarse por, pues, reproducir ciertas visiones. Y una postura señala que lo que hay que hacer es cancelarlos, ¿no? Lo que hay que hacer es ya no reproducir eso, dejarlos fuera de nuestra selección del pasado histórico y tratar de eludir eso de nuestra propia historia. Yo soy más partícipe de la idea de que tenemos que ver nuestra historia desde otro punto de vista, ver nuestra cultura de nuestro propio
otro punto de vista y ver nuestros paradigmas artísticos, culturales desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista crítico y tratar no de, digamos, eliminar nuestro pasado, sino de tratar de identificar cómo en ese pasado, además de los elementos elogiables, desde luego, que tuvieron artistas y héroes patrios, ¿no? También existen una serie de elementos que tenemos que criticar sin caer en una especie de maniqueísmo donde dejemos fuera lo que hoy consideramos no está a la altura de nuestros valores democráticos y de nuestra visión de los derechos humanos. Esa es mi postura, pero evidentemente, digamos, está sujeta a un debate mucho más amplio. Muy bien, Ricardo. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo podemos contactarte? Quienes te escuchen, ¿cómo pueden precisamente compartir experiencias, tal vez involucrarse también en este proyecto de investigación? Bueno, me localizan cuando estemos de manera presencial ahí en la universidad, en mi cubículo, en el edificio 1F, pero por correo es ricardo.bernal@lasalle.mx y bueno, mi red social, la única red social que utilizo es Facebook y me pueden encontrar como Ricardo Bernal Lugo y en los últimos años he tratado de restringirla específicamente a temas de carácter académico y a otro punto muy importante para mí, que son las fotos de mis gatos, ¿no? Pero fuera de eso, solo encontrarán ese tipo de información. Gracias, Ricardo. Y pues bueno, sí creo que todos en la parte de investigación somos amantes de los gatos y que es una parte muy importante, ¿no? Para hacer investigación también. Totalmente. El ronroneo facilita y abre la mente. Entonces, pues Ricardo, muchísimas gracias por formar parte de este programa Entropía. Cristian, muchas gracias. Y pues también muchas gracias a todos ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en una emisión más. Y pues nos vemos en la siguiente. Pásenla muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.